Dios santo. A mí ya me habían dicho que el choque cultural iba a ser mucho más importante al venir de Argentina a Estados Unidos que el ir a España. Pero escucharlo y vivirlo son dos cosas completamente distintas. Hola, soy Lau y te doy la bienvenida al Sparkle Room. Después de todas las preguntas que me estuvieron haciendo después de estos 2 años que voy viviendo en Boston, voy a estar respondiendo a las preguntas que me mandaron por mi Instagram, que si te interesa seguirme te lo dejo acá abajo en la descripción. Como el video que hice sobre cómo es vivir en Valencia, vamos a dividir esto en secciones. Las 4 secciones principales van a ser Boston en sí, el día a día, la universidad, vida personal. Son una banda de preguntas, así que agárrense que vamos. Con respecto a Boston en sí, ¿cómo son los sueldos? A ver, hay un montón de estados en Estados Unidos. Son como 50 estados por lo menos. Después tienen como todos los que se agregan y qué sé yo qué se manda. Como todo país, claramente diferentes ciudades van a tener diferente habilidad adquisitiva. Picos. No, Laura, no. Todas las ciudades tienen diferente habilidad adquisitiva porque las cosas cuestan diferente en cada una de las ciudades. Es como cuando estás en una ciudad y te vas al campo. En el campo generalmente las cosas son mucho más baratas. Generalmente el sueldo mínimo no te alcanzaría para vivir, pero se considera como el sueldo mínimo lo que ganan, por ejemplo, los mozos y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que acá toda la gente tiene la cultura de dejar propina y dejan una banda de propina. Entonces, en ese sentido, mucha gente gana buena plata en propinas. Supuestamente el sueldo mínimo es ganar $7,25 la hora. Eso depende del estado. Acá en Massachusetts es diferente. En Massachusetts el sueldo mínimo es $15 la hora. Yo, por ejemplo, de la universidad, que trabajo para mi universidad, gano 15,50 la hora en uno de los trabajos que tengo y en el otro trabajo que tengo gano 16 la hora. Y generalmente en todos los trabajos que yo conozco por lo menos te dicen cuánto vas a ganar por hora, no es por mes, porque depende mucho del contrato que tenga cada individual con la empresa en sí. Pero es real que una banda de gente hace re buena plata con propinas, tipo fuera de joda. O sea, hay gente que en una noche puede hacer $300 de propina. Con respecto a la inseguridad, ¿cómo se siente salir a la calle? Sinceramente es como en todos lados, entre comillas, que uno tiene que saber por dónde ir y por dónde no ir y todo ese tipo de cosas. Pero es bastante seguro. Por ejemplo, yo puedo caminar a las 12:30 de la noche sola en la calle y probablemente no me va a pasar nada. Tengo mis instintos latinoamericanos que dicen como nos podemos morir en cualquier momento. Pero no es que realmente hay una amenaza. Hay gente rara. Hay mucha gente en drogas y ese tipo de cosas o gente que habla sola, suponete. Y que no están con auriculares, porque a veces que pensás que la gente está hablando sola, pero en realidad no están hablando solo, sino que están hablando por llamada. Pero si vos vas con el celular en la mano, no hay drama. Hay gente que saca la computadora en el tren para ponerse a hacer tarea. O sea, limpieza de las calles. ¿Son limpias? Sí. Por lo menos, sí. Creo que sí. ¿El sistema de subte colectivo es bueno? Depende de cuál sea la línea que tenés que usar, pero la gente generalmente de acá de Estados Unidos suele decir que Boston es la primera ciudad que tuvo un sistema ferroviario de trenes, básicamente, y que se nota. Porque sí se nota. Las líneas no son muy largas, no conectan la mayor parte de los lugares, los colectivos conectan como más partes. Vienen más o menos seguido. Supónete, a ver, lo que yo te voy a acostumbrar en Argentina, por ejemplo, es que puedes llegar a estar mínimamente esperando un bondi por media hora, ¿se entiende? Acá los trenes, si se demoran, se suelen demorar, qué sé yo, 15 minutos. En los fines de semana capaz que sí te tardan más de media hora porque tienen menos recurrencia. Porque pasan menos, básicamente. Pero, si bien no hay tantas líneas de tren, por ejemplo, hay tren. Y lo único malo es que termina de circular entre las 2:30 y la 1 de la mañana. Así que si es como a la noche, tarde-noche, a la madrugada, no hay forma de volverte. Por ejemplo, te quieres volver de un concierto, suponete, no vas a poder volverte en tren. Vas a tener que probablemente tomarte un Uber, a menos que el concierto haya terminado antes de las 12. El boleto te sale $2,4 cada pasaje, pero tenés como pagos mensuales y ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá en Boston tenés una tarjeta que se llama la Charlie Card, que si vos pagas $90 al mes, podés usarlo cuantas veces quieras. Y dependiendo de cuánto lo uses, dependiendo si eso te conviene o no, o si te conviene directamente pagar por pasaje. Porque hay gente que puede pagar con pasaje con el touchless o con la tarjeta de crédito. Tipo, pones en la pantallita y hace ¡mirim! Y se abre la puerta. Eso es relativamente nuevo igual, lo incorporaron el año pasado. Vinculado al transporte, ¿qué tal es el transporte público? Yo diría que es bueno. Me parece que está bastante bien. Depende, obviamente, de la línea que tomes. Hay una línea que se llama la Verde B,
porque la verde se divide como en 4 secciones y cada una tiene una letra. Entonces tenés la Green Line, que vendría a ser la línea verde, y después tenés B, C, D y E. La B es la peor de todas, porque si bien no es la más larga es la D. La B pasa por una sección que es Boston University, y en Boston University hay como 7 paradas que son nada más que estás adentro del campus de esa universidad. Los chicos de Boston University tienen un bendito colectivo que no usan. En vez de usar el colectivo, se van en tren. Entonces, durante la semana, de lunes a viernes, está llenísimo. La línea esa se rellena porque toda la gente va a clase. Entonces, en vez de usar el bus que tienen, usan el tren y bueno, está llenísimo. Lo único malo de la línea verde, por lo menos, supongo que pasará con todas las líneas en realidad. Lo malo del transporte público, en realidad, vendría a ser en ese sentido, si es que generalizamos, es que cuando la gente entra al trabajo, que entran al trabajo a las 9 de la mañana, está llenísimo. Entonces, si vos tenés que ir a un lugar que es un poco más lejos o no podés darte el lujo de llegar tarde, tenés que salir más temprano. ¿Qué tal el clima? Hace un frío, chabón. Es impresionante. Yo, sinceramente, no conocía lo que era un invierno con nieve y ese tipo de cosas, pero es bonita la nieve. A mí me gusta. La ciudad está preparada para la nieve y ese tipo de cosas. Sé que hay ciudades que están mucho más preparadas y sé que hay gente europea, por ejemplo, que conocí compañeros que se quejan de la forma en que tratan el cambio climático. Sé que hay algunas ciudades de Europa que no utilizan la sal para combatir la nevada, por ejemplo, porque técnicamente el suelo absorbe esa sal y entonces después si hay fuentes de agua bajo la tierra, que no me acuerdo cómo se llaman, esas cuencas pueden ser como afectadas por la cantidad de sal, porque si el suelo absorbe la sal, después esa sal se va a los yacimientos de agua que están bajo tierra, entonces después las fuentes de agua se ven afectadas por eso, se convierten en saladas básicamente, y no queremos eso porque no podemos tomar agua salada. Pero bueno, sí nieva bastante, por lo menos en el año pasado y que fue los que estuve viviendo el invierno, nieva bastante. Un vientazo, chaval, impresionante. Pero la gente generalmente está preparada y sabe lo que es el frío. Entonces todo el mundo anda con los guantes, con las camperotas enormes. Muchos andan con las camperas de plumas y ese tipo de cosas, como la de North Face y ese tipo de cosas. Porque son las que mejor funcionan para este tipo de climas. Que eso en realidad lo descubrí a las malas. Porque no sabía que iba a ser tan frío. Pero bueno, ahora tengo mis guantecitos. Tengo la campera tipo infladita. No es de The North Face porque sinceramente no soy marquista. Capaz alguna vez la pruebe para saber si realmente son mejores o si es que la gente me está mintiendo. Se viven mucho todas las estaciones. El invierno nieva, el verano hace un calorón y realmente, bueno, no comparado a Córdoba, por lo menos que yo soy de Córdoba, creo que nunca pasamos los 40 grados, pero sí llegamos a los 37, suponete, y yo como persona desacostumbrada al verano me quería morir. Después, ¿qué más? Otoño es como en las pelis, chabón. Es como en las pelis que está todo lleno de hojas y que los nenes van y patean las hojas. Es así. Posta. Por lo menos acá en Boston es así. Y después la primavera está llena de florcitas y de pajaritos, así que es re linda. Lo malo de la primavera es que dura poco, porque empieza más o menos en marzo y a mediados de abril ya empieza a subir el calor, pero qué sé yo. No está tan mal, por lo menos vivimos todas las estaciones. ¿La nieve es un problema? Generalmente no. Porque como decía antes, están bastante preparados como en infraestructura para tratar con esas cosas. Yo no perdí muchas clases por nieve. Creo que este año, en lo que va del año, todavía igualmente falta. Tuvimos nada más un día de nieve. El año pasado tuvimos 2 días de nieve, que es decir que hay una alerta de tormenta. Entonces las universidades y las escuelas y todo eso cierran. Mi universidad no suele cerrar por esas cosas igual, así que es como un caso aislado. Pero generalmente la nieve no te imposibilita ir a hacer cosas, pero obviamente no quieres enfermarte, así que generalmente te quedas adentro ese día o vas a la casa de un amigo o algo de ese tipo de cosas. No es que va a ir, qué sé yo, a la montaña ese día. Si uno va de visita, ¿qué lugares hay que recorrer? La biblioteca de Boston es re linda y tiene la parte vieja y la parte nueva. Se me hace complicado pensar de Boston en sí, porque hay muchos lugares que están relativamente cerca de Boston. Por ejemplo, a 1 hora y media o 2 horas, creo que no sé cuánto es. Cerca de Boston está Salem, la ciudad de las brujas. Con mis amigos fuimos para Halloween ahí hace 2 años, tipo el primer año que estuve acá en Boston. Y estaba divertido, lleno de gente igual. O sea, me dijeron que es más lindo cuando no hay mucha gente, cuando vas en otra estación, por ejemplo. Tengo un amigo que fue en verano y le re gustó. Hay como muchas ciudades que podés ir por el Commuter Rail, que vendría a ser
unos trenes más grandosotes. Boston Commons, que es un parque de la ciudad, básicamente. El MFA, que es un museo de arte. Museum of Fine Arts, en realidad el nombre. Que si llegas a ser estudiante, generalmente los estudiantes les dejan pasar gratis. Pero no sé si necesitas una tarjeta de estudiante. Necesitas una tarjeta de estudiante, pero no sé si necesitas tarjeta de estudiante de Estados Unidos. Pero tienen un montón de exhibiciones y las cosas que tienen son re interesantes. Así que ese, recomendadísimo. Quincy Market es básicamente un mercado. Generalmente lo que suelen tener es comida de cualquier tipo. Y también tienen cosas como para comprar de souvenir y todo eso. El Museo de la Isabel Stewart. Ese es re lindo. Es básicamente una mujer que dijo, voy a hacer que mi casa sea re cool. Entonces agarró y contrató a un arquitecto. Y le dijo, mira, yo me diseño la casa, pero vos me decís que los planitos y los numeritos estén bien para que la podamos hacer. Y la hizo. La chabona, bueno, la mujer, tratémosla bien. La mujer tenía un gusto como súper exquisito con respecto a las artes. Entonces tenía la replata y compró un montón de piezas de arte. Y como le gustaba todo ese tipo de cosas, agarró e hizo piezas temáticas en su propia casa. Entonces tenía una habitación que era toda roja, una habitación que era toda azul. Entonces todas las obras de arte que estaban adentro de esas habitaciones eran de esos colores o tenían ese color como primordial. Y la mujer cuando se muere, se hace la casa en la que vivía, se hace el museo. Era una cantidad de arte impresionante, entonces para que otras personas lo pudiesen ver, lo convierten en un museo, que es el museo que lleva su nombre, que es Isabel Stewart. Además de todas las obras de arte, tiene también flores, tiene un parque en medio, que tiene todas florecitas que son re lindas y tiene como esculturas y todo ese tipo de cosas. Es impresionante ese lugar. Yo, si pudiese vivir en un museo, viviría ahí adentro. Sí. Sí. Después, a las personas que les gusta un poco más la historia, hay una cosa que se llama como Camino de la Libertad, que en realidad se llama The Freedom Trail, que es básicamente el camino que un chabón hizo para decirles que se habían liberado de los ingleses. No lo hice todavía. Si hay marcas en el piso, qué camino todo tenés que seguir. No sé qué tan verídico es, pero bueno, hay tours de eso. Y esos son lugares que yo vi que puedo recomendar. Creo que también estaba Fenway Hall, pero ese no me gustó tanto, me pareció re aburrido. Ahora, con respecto al día a día, ¿cuánto es el costo de vida? Caro. Espérate que busco mi planilla de cosas contables. Dependiendo de en qué lugar de la ciudad vivas, dependiendo cuánto va a ser tu costo de vida, básicamente. Porque obviamente si estás más cerca del centro, te va a salir muchísimo más caro la renta. Si vivís cerca de mi universidad, te va a salir muchísimo más caro la renta. Yo, en el lugar en el que vivía antes, pagaba menos de $1.000 por mes de renta. Pero eso era barato. Podemos imaginar cuántas son las cosas que está cerca de la universidad. Yo en ese momento estaba a 50 minutos de la universidad por tren. O sea, antes vivía en Brighton, que es básicamente un barrio, vendría a ser de la ciudad de Boston. Ahora estoy viviendo en una ciudad al lado de Boston, que en realidad es lo mismo. O sea, como que está medio metido en medio. No entiendo por qué la dividen las cosas así. Pero bueno, forma parte del Gran Boston y el lugar se llama Brookline. Y en Brookline, en la sección en la que vivo yo, estoy pagando como $1.250 de renta por mes. Y es más caro, pero estoy a 15 minutos por tren de la universidad. Y comparto con una persona más. Antes tenía 2 roommates, es decir, que éramos 3 personas. Y en el lugar en el que estoy ahora somos 4 personas. Generalmente lo que calculé yo, más o menos por comida, que gasto por mes, es alrededor maximísimo $500. Generalmente suelo gastar menos, pero qué sé yo, si es el cumpleaños de alguien y vamos a tener una cena linda, suponete, claramente va a salir un poco más caro por mes. Después transporte, mínimamente $90 si es que tenés el pasaje para lo que es trenes y autobuses, que es el que tengo yo, que es el que hablaba antes, que son $90. Después generalmente, además de la renta, tenés que pagar utilidades en algunos lugares y las utilidades generalmente se mantienen como en $100 o menos. Así que si tenemos un lugar más o menos en el que vivir, comemos relativamente bien, supongamos que gastás unos $400 por mes en comida, pagás el transporte público porque hay gente que se cuela y además de eso pagás las utilidades, podés vivir relativamente bien por menos de $2.000, que vendrían a ser $1.840 por todas las cosas que acabo de mencionar. Entonces ponele, si tenés como máximo gastar $2.000 por mes, sin ahorros en todo esto, sin trabajo también en todo esto, o sea, nada más de gasto, suponete, y sin contar los gastos universitarios, te quedarían alrededor de $160 para hacer lo que se te cante por mes. Yo, de la plata que gano en la universidad, parte se va para ahorros y parte se va para gastar en comida, porque me parece que no tengo que ahorrar gastos en comida porque necesito estar nutrida. Según lo que sé, Boston es una de las ciudades más caras en donde vivir en Estados Unidos, así que te recomiendo ir a otra, por ejemplo, o si venís de un corporate travel y ese tipo de cosas, mucho mejor el estar en una ciudad como un poco más chica si es que querés hacer cosas más piolas en sí.
O si te venís de un work and travel, por ejemplo, y después querés viajar o quedarte en algún lugar por un rato, obviamente en las ciudades más grandes es mucho más complicado encontrar un lugar lindo y barato. Sí sé que la renta de Boston generalmente es demasiado cara comparado a otros lugares. La comida no tanto, creo que hay otros estados que las tienen más caras. Pero bueno, es algo a tener en consideración si es que tenés los ojos puestos en Boston en sí. ¿Cuál es el precio que manejo para el mes? Como ya dije antes, tipo mi tope son $2.000. Generalmente me mantengo debajo de eso. Pero eso básicamente teniendo como un estilo de vida relativamente acotado comparado a otras personas, por ejemplo. Porque yo es que no es que me voy de fiesta todos los fines de semana, suponete. O no es que me compro 1.500 cosas. Si me compro cosas es de la plata ahorrada que saqué de mi trabajo, básicamente. ¿Hay accesibilidad en el transporte? Sí, hay bastante. Hay mucha diversidad. Hay muchísima diversidad en Boston porque es una ciudad como llena de distintas culturas y ese tipo de cosas. Pero algo que me parece súper interesante es que en Boston en sí hay muchas personas no solamente de distintas culturas, sino con distintas capacidades. Y cada uno de los trenes, por ejemplo, tiene por lo menos, son 2 trenes generalmente que va el vagón de adelante y el vagón de atrás, y esos dos van como en un trencito combinación. Uno de esos 2 trenes, sí o sí, tiene que tener la accesibilidad para gente que está en silla de ruedas, para personas mayores, para embarazadas, ese tipo de cosas. Dentro de los vagones en sí hay una sección que dice ceder este asiento a las personas con necesidades diferentes básicamente, o con otras necesidades. Entonces sabes que si ese asiento vos lo estás ocupando y no sos una persona de ese grupo, lo cedes a una persona que aparezca de ese grupo básicamente. Y la gente lo tiende a hacer. Hay mucha señalización para gente no vidente, así que eso considero que está piola. Los semáforos y todo ese tipo de cosas, todos tienen sonidos para las personas no videntes para que puedan guiarse. Y todos dicen, esta es de la calle a esta calle. Por ejemplo, al frente de mi universidad hay un semáforo que dice You can cross on Mass Ave, por ejemplo. Hay uno de los semáforos que dice cerca de mi universidad. Entonces, por ejemplo, si todavía no puedes cruzar, te dice wait. Y a veces que te asusta porque se le de la nada eso. Porque no sé si tendrá un sensor o no, pero si apretás y no puedes cruzar, te dice wait. Así que bueno, por lo menos accesibilidad sí hay para gente con distintas capacidades. Y la mayor parte de las calles, de las veredas y todo este tipo de cosas, tienen accesibilidad para rampas y todo este tipo de cosas, así que eso está bueno. Las veredas no son tan grandes en su mayoría, pero por lo menos hay espacio para si una persona que anda en silla de ruedas necesita ir por ahí, puede ir por ahí. Y la mayoría están en relativamente buena condición, por lo menos de las partes céntricas y todo este tipo de cosas. Con respecto a la universidad, ¿cómo funciona la universidad acá? Creo que esto yo ya lo había hablado en otro video que hice sobre vivir en España. O sea, que estaba viviendo en Valencia, que seguía yendo a esta universidad, que ya estaba ahí yendo a esta universidad. Las clases son por créditos y si vos tenés más de 3 ausencias en una de las clases, no te dan el crédito. Básicamente es como desaprobar la clase, te quedas libre. Pero lo que puedes hacer en esas situaciones, por ejemplo, es hacer algo que se llama withdrawal, que es básicamente como retirarse de la clase sin tener... sin que tu nota sea afectada, pero en realidad sí te afecta, entonces como que no querés que suceda. Pero bueno, en ese sentido es como... es muy sistemático y muy burocrático. Tenés distintos departamentos a los que podés acceder dependiendo de distintas cosas. Mi universidad está peor en cierto punto porque tenés como el departamento de salud y bienestar. Entonces, por ejemplo, si tenés problemas de salud o algo de eso, hay veces que podés apoyarte en eso. Tenemos también counseling dentro de ese departamento, que vendría a ser sesiones de terapia hablada y ese tipo de cosas. Después también hay un departamento por cada carrera, entonces claramente como debería haber en todas las universidades. Hay muchos clubs, tipo gente que se junta y se pone a hacer cosas. Yo formo parte del club de poesía, aunque casi no voy a las reuniones. Hay muchos clubs de cualquier cosa y cualquier persona puede armar un club si tiene la gente suficiente, así que creo que eso está bueno. Y muchas veces pueden recibir plata de la universidad para poder llevar a cabo sus actividades. Así que en ese sentido me parece que está bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la sede de Boston y Valencia? Acá en Boston hay muchísima más gente. De ahí desde el vamos, eso ya es una diferencia enorme. Allá en Valencia éramos 300 personas en el programa máximo. Acá somos más de 3.000. Y sé que para gente en grandes universidades esto no va a ser una gran diferencia, pero si vos tenés en cuenta que esto no es una gran universidad y que nuestros edificios están en como un área de 2 cuadras al cuadrado, es como bastante gente para estar ahí. Entonces cuando es cambio de clase, vos ves todo de la mayoría de gente haciendo de la gente que se está yendo para la clase que viene. Los profesores en Valencia eran muchísimo más tranquilos y muchísimo más como chill, piolas. En Boston todo un minuto cuenta. Entonces, por ejemplo, vos tenés clase hasta las 11:50. A las 11:50 el profesor tiene que terminar su clase. Hay gente
que si no terminaron su clase a las 11:50, se levantan y se van. No les importa. No les importa que el profesor termine de hablar o no. El tiempo es oro y ellos tienen una clase en la que estar en 10 minutos y tienen que caminar hasta esa clase. Así que mucha gente no espera en ese sentido. Obviamente hay muchísimos más edificios. En la sede de Valencia era un edificio grande y era un pasillo y vos ibas a tu clase en el pasillo y subías la escalera si tenías que subir las escaleras y bajabas la escalera si tenías que bajar las escaleras. Aquí en Boston hay varios edificios y hay bastantes edificios que son medio raros. La gente no dice ni los nombres de los edificios ni nada de eso, dicen el número. Entonces yo ya sé que tengo que ir a 11:40. Sé que 11:40 está en Boylston Street. Entonces voy a 11:40 y después veo en qué clase tengo y dice 3Z. Ah, bien, entonces en el tercer piso, porque dice 3 y es Z, entonces al final del pasillo, básicamente. Como que son todos códigos que vas aprendiendo mientras vas teniendo clases. No sé si esto será así en otras universidades o no, porque sinceramente no estuve en otras universidades. Además de ser más grande, además de haber como mucha más gente y todo ese tipo de cosas, hay muchas más otras opciones de tomar clases y todo ese tipo de cosas, porque como hay un montón de gente, hay un montón de gente que tiene que llenar clases. El hecho de que haya mucha gente hace que sea más complicado a veces tomar clases que son obligatorias, porque muchas personas la quieren intentar tomar al mismo tiempo y tenés que estar en lista de espera para una clase, por ejemplo. Además de eso, creo que no tomás la competitividad acá en Boston que en Valencia, en cierto punto. Creo que el tamaño de las clases en Valencia comparado a lo de Boston hace que las cosas sean bastante distintas, porque en Valencia vos le veías la cara a tus compañeros todos los días y era siempre la misma gente, entonces aunque no fuese de la universidad, más o menos los conocías porque los conocías de vista, porque siempre los veías. Acá en Boston, al haber tanta gente y al haber tantas clases, a ver como toda esa cultura del tiempo y ese tipo de cosas, no conoces a tanta gente tan fácilmente, no haces conexiones tan rápido, por ejemplo, también porque no estás en un lugar externo, por lo menos para los estudiantes estadounidenses. Está esa cultura del tiempo de que no te van a dar su tiempo si es que no tienen ninguna razón para dártelo, básicamente. Y no hay tanto acceso a otros tipos de cosas como los estudios y ese tipo de cosas, porque es muy competitivo, porque vos necesitas ese tiempo y hay como 40 personas más que también quieren ese tiempo, entonces tener que reservar la sala de práctica y todo ese tipo de cosas es muchísimo más complicado por la cantidad de gente que hay. La gente en general es piola, pero bueno, eso también porque yo me mantengo en círculos sociales que son simpáticos, porque descubrí que hay círculos sociales returbios. O sea, esto, paréntesis. Yo, cuando iba a empezar a estudiar música, mi mamá me dijo, vos ahorita tenés cuidado porque en las universidades con música, o con filosofía, pero más que nada con música, hay mucha gente que hace drogas y hace drogas duras. Y yo dije, sí, ya sé, pero tipo, no me voy a meter en esa. Yo cuando fui a Valencia no había nadie. Tipo, o sea, sí había gente que fumaba marihuana y ese tipo de cosas, pero no era que me afectaba. Y después vine acá y yo decía, bueno, ¿dónde estará esa gente? Porque supuestamente están. Este semestre descubrí que sí existen. Y bueno, me pareció una locura total, porque fue como, mi mamá tenía razón, ¿viste? Es como, wow. Pero nada más conozco a una persona de ese grupo porque estamos en una clase juntos, pero no es que frecuento esos lares, así que no sé, qué sé yo. Dato a color. ¿Hay más estudiantes internacionales o estadounidenses? Mira, según las estadísticas que me dijo mi profesor de Intercultural Communication, el 40% de los estudiantes de mi universidad son de otro país. Es decir, que estadísticamente hay más personas de Estados Unidos. Pero mi universidad es una de las universidades a nivel Estados Unidos que más estudiantes internacionales tiene. Me pareció re divertido. Y la mayor parte de los estudiantes internacionales de mi universidad son chinos. Después, canadienses creo que eran. Y los terceros creo que son de Corea del Sur. Datos. Ahora vamos con las preguntas personales. ¿Cómo conseguiste la beca para Berkeley? Buenas notas. Tengo buen promedio. Así que generalmente cuando termine el año lectivo, las personas con mejores promedios se les renueva la beca. Yo sigo teniendo uno de los promedios más altos, así que sigo renovando la beca. Tengo 50% cubierto. ¿Cómo es un día mío acá? Me levanto. Si es lunes, miércoles o viernes, hago ejercicio. Si no es lunes, miércoles o viernes, no hago ejercicio. Me baño, desayuno. Después, generalmente, si es que tengo clase, voy a la universidad. Generalmente tengo clase, así que voy a la universidad. Tengo las clases que necesito tener. Este semestre hice que todas mis clases estuvieran acomodadas de determinada forma para siempre tener un recreo entre la 1 y las 2 para poder almorzar siempre el mismo horario. Después de eso sigo teniendo clases Sí, generalmente después de eso sigo teniendo clases. Si es que tengo clases, si no, probablemente ya estoy almorzando en casa. Y cuando termino las clases me pongo a hacer tarea. Básicamente, generalmente intento hacer como 2 horas de tarea al día, por lo menos. El tema es que suelo trabajar rápido en las cosas que trabajo. Las cosas de mi carrera me llevan un poco más de tiempo, que esas son que les tengo que dedicar como tiempo el fin de semana y todo eso.
Pero después, además de eso, busco en el fin de semana o los lunes, que no tengo clases generalmente, o que busco no tener clases, me dedico a mi trabajo de diseñadora y animadora de motion graphics para una sección de mi universidad que se llama Berkeley Alumni. Básicamente ese es mi día, busco irme a dormir temprano, aunque bueno, a veces que pasan cosas y me quedo leyendo webcomics, así que no me voy a leer dormir tan temprano. Pero eso, generalmente me voy a dormir entre las 10:30 y las 11:30. Si me voy a dormir tarde me estoy yendo a dormir a las 12, pero generalmente nunca más tarde de las 12:30, porque me levanto temprano. Me levanto alrededor de entre las 6:30 y las 7 me estoy levantando generalmente, a menos que duerma hasta tarde, que dormir hasta tarde para mí es hasta las 9. Así que eso básicamente. Pero si les da intriga saber cómo es una semana mía, este es un calendario de una de mis semanas. ¿Cuándo visitarás España? En unos meses. Estoy contenta. Voy a estar visitando España en mayo, entre mayo y junio. Así que estoy contenta con eso. Termino este semestre y me voy a ir a visitar a algunos amichis. ¡Yay! Así que si tienen alguna recomendación de algún lugar al que tenga que ir, déjenmelo acá en los comentarios para ver si lo puedo ir a visitar y si me hago un tiempo para eso. ¿Qué memoria crees que muestra cómo es Boston? ¡Qué buena pregunta! Me parece que ya sé. Hubo un día, este semestre, que nos cancelaron las clases por la nieve. Y con uno de mis amigos fuimos y nos pusimos a jugar en la nieve. Contexto, yo nunca había jugado en la nieve porque nunca había visto nieve real. El año pasado había visto nieve, pero nunca me había puesto a jugar con ella porque no se acumulaba nieve en el lugar en el que vivía antes. Cuestión, que fuimos y había un montón de niños y ese tipo de cosas. No son cosas los niños. Y fuimos a un parquecito que está cerca de donde vivo y había un montón de chicos que estaban jugando con la nieve. Creo que es una memoria que caracteriza mucho a Boston, porque es esa sensación de como, bueno, sí, hay partes de la nieve que podemos usar y que puede funcionar bien para jugar con la nieve porque está a la temperatura correcta. Y hay otras partes de la nieve que no se deberían usar, o que el hielo no se debería usar para tirárselo a la gente porque como que no es bueno, ¿se entiende? Porque no puedes hacer pelotas con la nieve que está muy fría, o porque el hielo le dolería a alguien, ¿no? Y creo que es eso, porque en ese momento, en esa nieve o en esa actividad, se pueden como tener un montón de charlas súper interesantes y se puede como correr alrededor, se puede tener emoción de estar vivo básicamente, se puede nada más mirar al cielo y ver qué bonita que se ve la nieve cayendo y todo ese tipo de cosas. Creo que Boston es una ciudad muy linda para cuando tenés los ojos para mirarla con belleza, y que es una ciudad que puede ser muy abrumadora si es que no buscas vivirla en experiencias. Re filosófico era todo. Y la última pregunta que tengo de preguntas personales, antes que vayamos a las preguntas especiales y a las diferencias, es: ¿qué extrañas más de Argentina? La comida. Además de mi familia, obviamente, Sistus, obviamente que los extraño, pero con ellos me puedo comunicar, por lo menos. Con ellos puedo tener llamadas. No me puedo traer una milanesa con papas fritas. Ahora quiero una milanesa con papas fritas. La carne acá es un asco, es horrible. Si yo pensaba que la carne roja de España no estaba tan buena, ay Dios, por lo menos allá tenían buen jamón. Acá, no. Bleh. Horrible. Si alguien quiere escucharme quejándome sobre la comida de acá de Estados Unidos, dígame y puedo hacer un video al respecto de cómo hacer comidas salvables con lo que hay acá, chabón. Dios santo y la Virgen María. No coman carne roja acá, a menos que sea cara, que la hayan comprado en un carnicero que sea bueno, y en lo posible que sea de Argentina. Re criticaba la carne externa. Ahora vamos con las diferencias y después vamos con las preguntas especiales. Diferencias que noté entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, la primera que nada era la que acabo de mencionar, la comida, chabón. La comida acá en Estados Unidos es completamente distinta y por lo menos para mi gusto es bastante fea. Cabe destacar que hay muchísimas más opciones para gente que tiene dietas especiales, por ejemplo para celíacos y ese tipo de cosas, pero tenés que saber en dónde comprarlas, y si bien tenés un montón de ofertas tipo de opciones en el súper, todo está extremadamente procesado. Lo bueno igual es que los supermercados tienen un sistema de puntos, y generalmente cada supermercado tiene su propio sistema de puntos. Entonces puedes tener un montón de descuentos si sabes usar tus puntos eficientemente, y si tenés los productos que vos usas generalmente en descuento, porque tienen un montón de ofertas en las aplicaciones, pero también tienen ofertas en el súper en sí. Y además de eso también te dan puntos que puedes canjear por otras cosas, como canjear, 500 puntos por $5 de descuento, suponete, y ese tipo de cosas. La gente realmente hace una diferencia con esos cupones y ofertas. Hay gente que se ahorra $50, ponele, o hay gente que termina pagando nada más $5 de una compra de 100, ¿se entiende? Por andar guardando cupones o consiguiendo cupones de otros lados. Con respecto a la cultura, aquí en Boston, y me parece que es algo estadounidense, cada uno va por su cuenta. Y eso es algo que estoy viendo en una de mis clases este semestre, que se llama Intercultural Communication, que significa
comunicación intercultural, que es que hay muchos valores que son distintos. Entonces tenés el hecho de que todos van por su cuenta por el sentido de individualismo, que es algo que nosotros conocemos en Latinoamérica como algo que no hacemos, porque nuestra comunidad es una comunidad, nuestra sociedad es comunitaria. Entonces en ese sentido me parece súper interesante el hecho de que la gente considera un amigo acá generalmente a una persona con la que disfrutan pasar el tiempo. Ese es el requisito, más o menos. O sea, claramente varía entre persona a persona y varía según las experiencias que tienen las personas, pero generalmente ese es el parámetro para definir un amigo. No necesariamente tenés que haberlos ayudado o no necesariamente te tienen que ayudar, tienen que ser nada más una persona en la que disfrutan su presencia. Entonces, la vara está baja comparado a mis estándares, por lo menos. Eso lleva a que muchas veces, si vos tenés amigos estadounidenses, vos tengas que ser la persona que está diciendo como, che, llegamos esto, otro, como, vinculémonos, seamos amichis y ese tipo de cosas. La gente no tiende a ser muy vulnerable tampoco con amigos en general. Con amigos cercanos puede ser que sí, pero muchas personas, sobre todo varones igualmente, suelen todavía verlo como una debilidad. Pero eso sé que pasa en cualquier cultura, más o menos, que los varones no se sienten que tienen la habilidad de poder expresar sus sentimientos, cosa que me parece un bajón, porque después le dicen histéricas a las mujeres. Otra cosa que noté es con respecto a las heladerías. No hay muchas heladerías. Y no hay tanta cultura de comer helado. La mayor parte del helado se compra en el súper. Y las heladerías, generalmente hay una o dos, ponele. Literalmente una o dos tiendas. Punto. Y si no, capaz que hay heladerías italianas, que no es helado, es gelato. Y generalmente tienen cosas especiales o cosas por las que son conocidos. Yo, por ejemplo, fui a una heladería que tenían conitos y que el helado te lo ponían con forma de flor. Insertar foto. Re lindo, chabón. Con respecto a las bibliotecas, no sé cómo será en Buenos Aires, porque yo soy de Córdoba. Pero sé que en Buenos Aires tienen como más bibliotecas en sí a las que la gente puede ir. Por lo menos lo que sé, en Córdoba no tenemos bibliotecas a las que la gente pueda ir y estudiar. Sí hay en las universidades, o sea, tu propia universidad tiene su propia biblioteca, pero no hay bibliotecas comunes. Acá sí hay. Hay bibliotecas municipales y hay bibliotecas por ciudad, por ejemplo. Está la biblioteca de Boston, por ejemplo. Hay un sistema de bibliotecas también en la zona en la que vivo yo que se llama Brookline. Y no solamente eso, no solamente podés ir a estudiar a esos lugares, sino que también podés sacar cosas que no son libros. Las bibliotecas de Brookline, por ejemplo, tienen herramientas. Podés sacar una impresora 3D para aprender a usarla. Podés sacar herramientas para hacer un hueco en la pared. Es impresionante. Con respecto al racismo, hay mucha diversidad de gente, pero yo siento que el racismo está en el sistema. O sea, te hacen llenar formularios y te hacen marcar todas tus etnias. Si sos latino, si sos asiático, o si alguien en tu familia viene de esa familia, tipo viene de una familia asiática o viene de una familia latina, por ejemplo, que sean tus padres o que sean tus abuelos y ese tipo de cosas, lo tenés que marcar. Si tenés ascendencia latina, asiática o de nativos de Estados Unidos, queda en el sistema. Y quieras o no, de alguna forma se te está alienando. Acá en Boston y en Massachusetts parece ser que es un estado que valora mucho como los derechos de las personas y ese tipo de cosas, entonces no es tan malo como en otros estados o ciudades de Estados Unidos, por lo que me dijeron otras personas que son de acá de Estados Unidos, pero eso no cambia el hecho de que hay una diferencia, que cuando sos reconocido como extranjero, generalmente se te mira o se te trata diferente, sea por la gente de acá o sea por el gobierno en sí, y es algo que tener en consideración. Obviamente en cualquier lado te tratarán diferente, pero la connotación que puede llegar a tener probablemente es diferente. Ahora, con respecto a la moda, acá la gente expresa un montón con la forma de vestirse, pero la moda es diferente como se da en Argentina, ponele, o como se da en Europa, por ejemplo, porque la forma en que la gente decide vestirse es distinta. Además de eso, la percepción de ciertas marcas es distinta. Obviamente en Argentina nosotros generalmente vemos, qué sé yo, a Zara como una marca de gente que gana bien o que puede pagarla, suponete, este tipo de cosas. O Pandora, por ejemplo, lo vemos con una marca súper cara. Acá, Pandora es una marca mínima para comprar cosas lindas de jewelry, de joyas. Acá lo mejor del mundo es agarrar e ir a comprar a Tiffany Co, por ejemplo, o ir a comprar a alguna cosa de las marcas de lujo. Las marcas de lujo de acá, obviamente, van a ser Prada y ese tipo de cosas. Gucci no es lujo, parece ser. Eso lo aprendí hace poco. Y ahora, por último, con respecto al consumo. La sociedad de acá tiene mucho más poder adquisitivo. Entonces la gente tiende a comprar y a tener más. El comprarte cosas y el poseer cosas se ve como un símbolo de autosuficiencia también. Es como, puedo tener mis propias cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, claramente es diferente a la percepción que podemos llegar a tener nosotros de
el poder comprar algo o el de comprar algo que sea solamente tuyo y ese tipo de cosas. Porque si bien tenemos ese sentido de, bueno, sí, queremos tener nuestras propias cosas, lo pensamos más. Generalmente lo pensamos más antes de comprar algo. No es que decimos, bueno, me sobra un poco de plata, me voy a comprar esto ahora, ya mismo. ¿Se entiende? O esa es la percepción que tengo yo, por lo menos. Puedo estar errada. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta especial. Una de las preguntas especiales es... ¿Boston huele? Sí. Lo peor es que sí, pero igualmente no es como algo determinado. Lo que pasa es lo siguiente. Al frente, en mi universidad y a veces en el tren, hay mucha gente que fuma. Entonces hay mucho olor a marihuana a veces por la gente que fuma. Es muy molesto, chabón. A mí, no, eso... Tristazo, pero bueno, dato color. Y la última pregunta que tengo es... ¿Planeas quedarte en Boston? Sinceramente no. No estoy enamorada de la ciudad. Me gusta más que antes, me gusta más que hace un año. Pero eso no quiere decir que me guste del todo. Me parece que hay ciudades en las que me sentiría muchísimo más cómoda. Pero bueno, vamos a ver a dónde me lleva el viento. Mientras tanto, hasta que termine la carrera, estaré acá. Muchas gracias por ver este video. Ojalá que te haya resultado de ayuda. Si sabes de alguien que le va a resultar de ayuda, puedes mandárselo. Y bueno, nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.